Estamos aquí para compartir un espacio de Cultivando Futuro, un tiempo en el cual vamos a compartir soluciones para la sostenibilidad de nuestros sistemas agrícolas y ganaderos, para mitigar el cambio climático y contribuir al mejoramiento y a la funcionalidad de nuestros ecosistemas. Estamos aquí con dos personas muy importantes, la ingeniero agrónoma Verónica Oller, especialista en microbiología de suelos, y el ingeniero agrónomo Carlos Paz, asesor CREA, y que él es también persona con mucha experiencia en manejo y restauración de suelos. Bienvenidos Verónica, bienvenidos Carlos. Y vamos a empezar por tocar un tema de importancia que es el análisis de suelos y sus componentes claves. Y quisiera preguntarle a Verónica, ¿qué elementos son claves e importantes para evaluar el suelo y cuál es la importancia de hacer estas mediciones? Muy agradecida por la invitación, Hermes. Muy grato poder conversar sobre estos temas con usted, con Carlos. Bueno, tenemos que tener presente que el suelo es un ecosistema vivo y como tal tenemos que pensar en diagnosticar qué problemas pudiera tener. Y el análisis de suelos es precisamente para eso, ¿no? El análisis de suelos nos permite diagnosticar, monitorear cómo está la salud, la calidad de ese suelo, nos permite tomar decisiones si hay necesidad de hacer correcciones en el suelo. Entonces, es muy importante, fundamental, tener este diagnóstico a partir de un análisis de suelos, que considero que es muy importante al momento de la decisión de realizar el análisis de suelos, la toma de la muestra. Es fundamental que sea una muestra homogénea del sitio que nosotros queremos diagnosticar. Y bueno, tener un laboratorio confiable donde nos emitan los resultados que nos permitan esta toma de decisiones, ¿no? Entonces, pienso yo que es fundamental la toma de la muestra, un submuestreo dentro del lote que se va a evaluar y en el laboratorio, en el caso nuestro, en el caso de PRIAS, en el laboratorio nosotros medimos la parte química, la fertilidad del suelo, determinando la cantidad de nutrientes que tiene el suelo disponibles para la producción de los cultivos. Estamos midiendo la parte microbiológica a partir de lo que es biomasa microbiana y la determinación de hongos micorrizas que son fundamentales para la nutrición de los cultivos. Y además estamos midiendo algunas propiedades físicas del suelo, como la densidad aparente del suelo, la capacidad de infiltración del suelo. Me gustaría comentar también que estas mediciones no solamente las realizamos en el laboratorio, que el proyecto PRIAS no solo realiza estas mediciones en el laboratorio, sino que los técnicos de campo tienen la capacidad y tienen el equipamiento necesario para poder hacer algunas evaluaciones visuales en campo, básicamente de la parte física del suelo. Carlos, en su experiencia de años, ¿cuán importante ve este tipo de diagnóstico iniciado? Un complemento que me gustaría hacer a la primera parte, que me encantaría que los análisis de suelo fuesen también biológicos y físicos. Probablemente nos hemos quedado mucho en el componente químico y hoy el manejo integral de un suelo y de los cultivos en general tiene que tener en cuenta la parte física del suelo, que muy poco la miramos y no es fácil de evaluarlas, por cierto, al igual que la parte biológica, que tampoco es fácil de evaluarla
y necesita seguramente mayores cuidados para llegar con esa muestra al laboratorio, ¿no? En eso puede ahondar mucho más la ingeniera Verónica, pero me parece que un desafío es que nuestros análisis sean más completos, tomando todos los aspectos del suelo, ¿no? A la pregunta, es común tener un paciente al cual tenemos que descubrirle cuáles son sus dolencias, ¿no? Y en función de esas dolencias, intentar corregirlas, ¿no? Atacarlas, sanarlas. Me parece que así es el suelo, es algo saludable, que tiene vida y que debemos descubrir dónde están sus deficiencias, no solo en lo químico, sino en los demás componentes, ¿no? Verónica, en la experiencia que hasta ahora tenemos en PRIAS, ¿será que estamos pudiendo equilibrar esos tres componentes que menciona Carlos y usted, físico, químico y biológico? ¿Será que estamos dando la talla para esas evaluaciones y haciendo que los datos que generamos son útiles para los agricultores, los productores? Como decía Carlos, la parte química la estamos manejando con todos los parámetros necesarios. En la parte física, probablemente podríamos destinar un poco más de tiempo a las evaluaciones visuales, que ya tenemos las capacidades para poderlas realizar. Hemos implementado en este último tiempo, como mencionaba, esa parte de la densidad aparente, de la infiltración. Y en la parte microbiológica, que es lo que se está dando bastante importancia, necesitamos más equipamiento. Y lamentablemente el equipamiento para, por ejemplo, enzimas microbianas, son más costosos, se requiere de más tecnología, ¿no? Con suerte, habiendo una continuidad en el proyecto, podríamos pensar en el equipamiento para ahondar más en las evaluaciones microbiológicas, para que nos indiquen los microorganismos qué nutrientes están solubilizando para la disponibilidad de las plantas. No sé si Carlos, pensando, además de el diagnóstico de carencias o enfermedades del suelo, obviamente lo que le interesa al productor es la mejor productividad, ¿no? Y en este contexto, ¿qué importancia tendría la materia orgánica? Veo que la materia orgánica, y en los estudios de mucho tiempo, es como la parte de la vida del suelo, ¿no? Es lo que une la estructura, la física, mejora o amortigua un poco los complejos de la textura y contribuye con la parte biológica, ¿no? Es la parte del suelo que nos ayuda a retener el agua de mejor manera, a mejorar la infiltración del agua, y eso es vital porque nos permite como productores tener mayor resiliencia ante periodos de sequía, ¿no? Es como una esponja que tenemos en el suelo que nos ayuda a conservar el agua, mejorar la infiltración y liberarla al cultivo de manera gradual, tanto agua cuanto nutrientes, ¿no? Es una caja también de nutrientes que ayuda a suplir periódicamente a los cultivos, ¿no? Es muy importante el componente materia orgánica como almacén de microorganismos, ¿no? Y es algo en lo que también tenemos que entender mejor la dinámica de la materia orgánica en el suelo y en sus distintos componentes, ¿no? Es algo dinámico, algo que está en muy alta cantidad, y cuando hablo de alta, probablemente sea 5%. Y cuando vemos después de varios años de cultivo, de explotación,
o de mala explotación, la reducimos al 2%, al 1%, y ya estamos en niveles muy bajos, ¿no? Entonces, es una reducción de 5 a 2. Porcentualmente no es, uno diría, pero no es un número grande, pero el impacto de esa reducción es increíble en la dinámica del suelo, del agua en el suelo, ¿no? Y de los nutrientes en el suelo. Y considerando esta importancia que está mencionando, además de la cobertura, la sombra, el aire acondicionado del suelo, ¿cómo puede el productor incrementar esa materia orgánica? ¿Qué son las formas de que dispone el productor para mejorar ese factor del suelo? La primera práctica que vemos que es la que va a permitir mejorar la materia orgánica, o al menos no degradarla, conservarla, es la no remoción, ¿no? Cada remoción implica una pérdida grande de materia orgánica y de carbono, ¿no? al sistema. ¿Significa arado? Sí, remover es un arado, es una rastra, es un subsolador. Todo esto implica una pérdida de materia orgánica, una quema de materia orgánica en términos comunes, y una pérdida de carbono al suelo, ¿no? Entonces, el primer paso es dejar de remover el suelo en todas las formas que puede ser, que significa remover el suelo. Un subsolador también es remover el suelo. Probablemente lo necesite esa labor en algún momento, pero implica ya una pérdida de materia orgánica, una quema de materia orgánica. Entonces, el primer paso es parar la remoción y empezar un sistema de siembra directa. Pero este sistema de siembra directa no es sembrar directamente. No quiere decir paro de remover el suelo, compro una sembradora adecuada y siembro. No. Sembrar de esa forma lo puedo hacer en un camino también, que no está removido, pero no va a tener los resultados de un sistema de siembra directa. Esto pasa por hacer rotación de cultivos, por aportar materia orgánica y rastrojo en superficie al suelo, pero también aportar raíces. Solamente rastrojo en superficie no es suficiente. Tenemos que tener raíces que aireen el suelo, que permita mejorar la infiltración, porque de otra manera el suelo no va a tener la aireación y la infiltración suficiente. Y vamos a decir, la siembra directa tampoco funciona. Pero es distinto hacer un sistema de siembra directa a lo que yo le llamo sembrar directamente, que es muy común en muchos productores sembrar directamente y no hacer un sistema. El sistema va mucho más allá de una máquina, va mucho más allá de no remover, pasa por aportar rastrojo, aportar raíces, hacer rotación de cultivos y probablemente comenzar a fertilizar y adoptar otros componentes químicos y biológicos para que el sistema se enriquezca, ¿no? Recién vi un campo nuevo en siembra directa me refiero, antiguo en explotación, donde en una zona húmeda se ve que el cultivo en convencional está relativamente mejor que el de siembra directa. Es una siembra directa de primer año, sin rastrojo o muy poco rastrojo, muy pocas raíces, porque no ha tenido rotación de cultivos. Entonces, que el productor espere un resultado de una siembra directa de muy corto plazo, sin las condiciones básicas de las que hablé antes, no lo va a poder lograr. Probablemente lo va a decir, no, esto lo tengo que remover porque veo que la directa está peor que la convencional. Y en ese círculo vicioso hay muchísimos productores sin lograr establecer un sistema efectivo de siembra directa, con todos los componentes que debería tenerlo. Vemos que hay una complejidad y mucho que aprender hasta lograr hacerlo bien. Este reemplazo o aporte inicial de materia orgánica que es muy importante para el suelo. Y quisiera preguntar a Verónica, ¿cómo reciben los microorganismos que son su especialidad
este aporte de materia orgánica? Y cuando se hace bien, ¿cómo ven los productores el beneficio? ¿Cómo lo perciben el beneficio? Bueno, en realidad la materia orgánica es el alimento de los microorganismos. Si nosotros tenemos un suelo muy pobre, muy empobrecido, pero que empezamos a realizar cultivos de servicio, lo que estamos dejando ahí es material orgánico, y el material orgánico es el alimento de los microorganismos. Cuando cualquier población tiene alimento, esa población va a crecer. Entonces, lo que hacemos cuando hay materia orgánica en el suelo es aumentar la población de microorganismos con solo darles su alimento. A partir de ahí es que nosotros nos beneficiamos con las funciones de los microorganismos. Ellos van a reciclar los nutrientes disponibilizándolos para los cultivos. Ellos van a producir hormonas de crecimiento para el beneficio de las plantas. Entonces, cuando hablamos de la materia orgánica, agregando un poquito de información a la que comentaba Carlos, no solo la materia orgánica beneficia a la parte física del suelo, no solo beneficia a la parte química del suelo, sino que le está dando vida al suelo porque es el alimento de los microorganismos. Entonces es fundamental cuando iniciamos un proceso de regeneración del suelo, el aporte de la materia orgánica. Cuando finalmente se logra un resultado en establecer un incremento saludable de la materia orgánica que se va descomponiendo, que se va haciendo accesible a las plantas a través de los microorganismos, esto también significa que se inicia un proceso de captura de carbono en el suelo. ¿Qué nos puede decir, Carlos, de esto y cuáles son los beneficios de esa captura? Bueno, esperamos que con la siembra directa, con el aporte de rastrojos y raíces, tengamos un incremento de la materia orgánica del suelo, ¿no? Esto también hay que mirarlo con cuidado porque no son incrementos muy grandes. Toma mucho tiempo querer incrementar 0,1%. Un número muy chiquitito. No sé cuántos años toma, pero es mucho tiempo. Probablemente ni el laboratorio lo detecte ese incremento de materia orgánica en el corto plazo. Entonces hay que estar consciente de que ese incremento va a tomar un proceso relativamente largo. Lo contrario no ocurre porque la degradación es un proceso mucho más rápido que la regeneración de la materia orgánica, ¿no? Bueno, el suelo es un sumidero muy importante de carbono en el suelo, ¿no? Sería probablemente uno de los principales sumideros de carbono a través del acúmulo de materia orgánica, ¿no? Que es este aporte de rastrojo y de raíces al suelo, ¿no? Números no tengo para cuantificar, pero creemos que es una labor que la agricultura puede contribuir muchísimo a la captura de carbono, ¿no? En estas épocas que hemos tenido sequías largas, extremas, ¿cómo se impacta el suelo en su contenido microbiológico, de materia orgánica y en todo lo que requiere agua? Porque el agua es un componente clave y al no haber agua, ¿cómo sufre el suelo? ¿Y qué podríamos hacer para evitar ese sufrimiento y ese cambio a menor potencial productivo? Lo fundamental de este manejo, de este sistema de siembra directa, el tener rotación de cultivos, el que podamos implementar cultivos de servicio en esta rotación de cultivos, el mantener la producción foliar de los cultivos de servicio sobre el suelo hace que tengamos una cobertura sobre el suelo y evitamos la evaporación del agua, de la precipitación, por una parte.
Las raíces que ya mencionaba Carlos, que se quedan en el suelo, van a ocasionar en su descomposición canales o poros en el suelo que sirven de almacenamiento para el agua. Entonces, todo este manejo del suelo, tanto mantener la cobertura en el suelo como el mantener raíces dentro del suelo, hace que nosotros podamos almacenar y retener el agua de la precipitación. Y yo creo que es el único camino, esa es la forma que veo yo, es el único camino que tenemos para esto que hemos estado viviendo en las últimas campañas, de estas sequías tremendas que hemos vivido todos los agricultores, sintiéndolo en la piel, el mantener la cobertura y las raíces. En la experiencia de años anteriores a PRIAS y en la experiencia al año y medio, algo así de PRIAS, el enfoque que estamos dando nosotros y anteriores agricultores han generado algunos resultados. Se han visto resultados que nos permitan ser claros, digamos, en nuestro abordaje de mejorar el suelo a través de materia orgánica y todos esos componentes. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que, bueno, el proyecto en sí probablemente ha despertado en muchos productores que no tenían esto mucho en consideración y en productores que siempre lo tuvieron en consideración esto como un sistema. Ha sido el aporte de plantas leguminosas y diversidad de cultivos o de cultivos de servicio dentro del manejo de la siembra directa, ¿no? Especies nuevas, especies leguminosas, juntos con gramíneas, evaluar esos efectos. Creo que ese es un mensaje muy importante que el proyecto está transmitiendo a los productores para salir de tal vez un sistema muy basado en gramíneas únicamente, que por cierto es muy importante porque genera un aporte grande de rastrojo al suelo, pero necesitamos un otro componente que tenga que ver con nitrógeno al suelo y con la biología, ¿no? Que probablemente venga más de la mano de las leguminosas, ¿no? Para muchos productores, el simple hecho de comenzar a hablar de cultivos de servicios, que no estaba en su léxico de agricultor, creo que ya ha sido un gran aporte y un desafío para que esto se comience y se establezca, ¿no? Hay dificultades para establecerlo, hay costos que implican el establecimiento de estos cultivos, sí, pero por lo menos hoy el productor ya los empieza a tomar en cuenta, a considerarlos y a ver de qué manera, qué estrategia usa para tenerlo en sus campos al menor costo posible, ¿no? En cuanto a beneficios, siempre van a estar ligados a los costos. Sabemos que hay un gasto adicional, una inversión adicional cuando están estos cultivos siendo preparados y implementados. Pero también se espera un mayor rendimiento en la productividad. Y esto ya se está viendo, se lo ha percibido, se lo ha podido medir. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ambos desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de mediciones en la salud del suelo, por ejemplo? Cuando vemos ya los beneficios de cultivar estos cultivos de servicio redundando, creo que no solo vamos a ver o van a ver los agricultores mejores rendimientos, vamos a ver mayor almacenamiento de agua, vamos a ver menos malezas en el suelo, vamos a ver menos erosión en el suelo.
vamos a ver una mayor diversidad de insectos como polinizadores, por ejemplo. Y creo que todos estos ítems que he ido nombrando suman, que probablemente no tienen un valor monetario, un valor económico, pero un valor ambiental sí. Y considero que es fundamental para la mantención de la producción, de la productividad agrícola. Carlos. Sí, bueno, además de lo que menciona la ingeniera Verónica, este aspecto de rendimiento no es fácil de medirlo en el corto plazo, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que, de esto tienen que saber muchos productores, que no van a esperar un incremento de rendimiento de un año para otro por adoptar una práctica que implica un proceso largo de regeneración del suelo, ¿no? Nosotros lo vemos más en el tiempo, en la estabilidad de los rendimientos en el tiempo. Hay campos que tienen un sistema adoptado y cada vez lo intensifican más, ese sistema con el aporte de cultivos de servicios, y son campos que tienen una estabilidad de rendimiento mayor que otros que no adoptan este sistema. Hay años, depende mucho de la lluvia, que entre un campo que no tiene un sistema adoptado y ambos hacen siembra directa y otro que tiene un sistema adoptado, las diferencias de rendimiento son mínimas. Cuando vienen épocas y periodos de seca, es que esas diferencias se comienzan a percibir. Pero es algo que no va a ocurrir todos los años o siempre. Va a depender mucho de las condiciones climáticas. Pero eso es lo que debemos ver como agricultores, ¿no? Que mi sostenibilidad en el tiempo me permita mantener rendimientos relativamente altos o al menos estable para sobrevivir en la agricultura. No es que vamos a tener una ganancia de rendimiento ilimitada, es más, no lo percibimos eso, pero lo que sí notamos es una mayor estabilidad de los cultivos en rendimiento frente a periodos de sequía, ¿no? Ya que es tan difícil acumular materia orgánica y carbono, y también difícil medirlo, porque no es cuestión de mes a mes o de año o en los primeros años que hacen falta periodos más largos. Verónica trabaja mucho en biomasa microbiana y estas mediciones suelen ser una especie de guía y consuelo para el agricultor para saber que lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. ¿Qué nos puede contar de esto? Mire, hemos tenido excelentes resultados en el 95% de los predios y dentro de los predios de los lotes con los que estamos trabajando en PRIAS. Para nosotros también ha sido una sorpresa encontrar este resultado de una mayor cantidad de carbono presente en los suelos de los cultivos de servicio comparado a los suelos de las parcelas testigo o con cultivos convencionales. Al hablar de la biomasa microbiana estamos hablando de un pequeño volumen. Ese pequeño volumen es el que va a reciclar los nutrientes y va a disponibilizarlos, volviendo a comentar lo que estábamos comentando hace rato. Entonces, en todas las evaluaciones de verano, de invierno que hemos estado realizando, hemos encontrado mayor cantidad de microorganismos en los cultivos de servicio. Ahora, si bien es cierto, estos microorganismos pueden variar por sequía, por bajas temperaturas, ya los cultivos de servicio nos están mostrando que van a incrementar a los microorganismos, ¿no? Evidentemente, los dos resultados que se buscan en
en este nuevo paradigma productivo que le llamamos regenerativo es mejorar la salud del suelo y mejorar el rendimiento de los cultivos, ¿no? Podemos entender que es un tema relativamente largo. Podemos entender que si lo hacemos bien vamos a ver resultados de manera más pronta. Si hay situaciones adversas en cuanto al clima, no vamos a tener los golpes tan fuertes de una sequía larga y de una falta de condiciones. En lo económico, Carlos, ¿cómo impacta esto? ¿Qué podemos decir en cuanto a un rendimiento de un cultivo bien manejado, con intervalos regenerativos, de servicio, etcétera, y otro como siempre se hicieron las cosas en el pasado? Sí, este es otro paradigma que el productor tiene que cambiar un poco en su chip, ¿no? Y tiene que verlo otra vez en el medio plazo, en el largo plazo, no tanto en el corto plazo, porque el costo de un cultivo de servicio para muchos puede ser alto si se compra la semilla, si nunca la tiene como semilla propia, que es un desafío también. Puede tener un costo para algunos inviable y decir, no, este costo de $200, $100 que sea por hectárea para implementar un mix de cultivo de servicio, me lo tiene que devolver el cultivo siguiente. Y probablemente eso no lo logre, porque tendría que cosechar 500 kilos más o 700 kilos más de una soya para pagar un cultivo de servicio anterior. Nosotros en todos estos años de manejo hemos visto que eso no se da a veces más, a veces menos. Entonces es una cuenta que el productor no la tiene que hacer en lo inmediato. Invierto hoy 100 y en el siguiente cultivo recupero esos 100 y un poco más. No es tan matemático así por la experiencia nuestra. Pero eso se va viendo en la estabilidad de los rendimientos en el pasar de los años, ¿no? Me parece que es la forma en que el productor tiene que verlo. Algo importante que vemos un campo bien manejado, con cultivo, con cobertura, con algún sistema de rotación, cultivo de servicio incluidos ahí, genera una posibilidad de rendimiento una más segura y más alta frente a otro campo que no tiene ese manejo. Cuando se dan adversidades, ¿no? Es muy claro notar, por ejemplo, un campo, el establecimiento de un cultivo en un campo con muy buena cobertura frente a otro que tiene muy baja o muy irregular cobertura y que tiene muchos peladores de suelo. Es increíble que esa pequeña camada de rastrojo sobre el suelo, parte de ella ya convertida en materia orgánica, genera una cama, lo que en anteriores años podríamos llamar una cama de siembra, que sería el suelo removido. En este caso no removido, genera una cama de siembra muy adecuado para el establecimiento de los cultivos, frente a otros campos que no generan esa cama de siembra. Y desde el inicio se percibe que un cultivo sobre un buen sistema de siembra directa con cobertura tiene un arranque muy superior y me genera una potencialidad y una expectativa de rendimiento mayor a otros sistemas con muy poco aporte de cobertura, ¿no? De ahí para adelante, si comienzo con un cultivo bien establecido, tengo muchísimas posibilidades de lograr mayor rendimiento o mejor éxito. Pero no es lo único, ¿no? Porque de ahí para adelante hay un sinnúmero de actividades de manejo que tienen que asegurarme que ese establecimiento inicial y ese arranque bueno lo concluya con buen éxito en un buen rendimiento, ¿no? Pero es muy visual esto del arranque del cultivo, y eso ya me cambia el futuro del cultivo hasta la cosecha, ¿no? Eso muchos productores no lo ven porque no lo tienen en su mismo campo. Cuando uno ve campos de distintos manejos, percibe
esa característica que es un detalle, ¿no? Pero condiciona el resto de la vida del cultivo, ¿no? Para bien. Que qué interesante ver cómo esfuerzos sostenidos van generando resultados acumulativos, ¿verdad? Y a veces los resultados no son perceptibles de inmediato, como por ejemplo, aquí tenemos una germinación más uniforme, tenemos raíces que penetran más profundos y todo eso, y es solo, y quizá va a haber una mejoría en el rendimiento de ese cultivo el primer año. El segundo año va a ser mejor y así sucesivamente, ¿no? Terminando nuestra charla aquí, ¿qué recomendaciones nos dan ustedes para no solamente orientar mejor al proyecto PRIAS, sino también obviamente a los agricultores que son los receptores de todos estos beneficios que tratamos de pasarles? ¿Cómo lo ve Verónica? Bueno, es fundamental la investigación. Pienso yo que es fundamental la investigación, que el gobierno, los gobiernos departamentales tienen que invertir en investigación. Tenemos que, no sé, como proyecto quizás, una idea como proyecto quizás de educación a los agricultores, de manera que podamos formarlos en todas estas prácticas, porque la verdad que hemos estado conversando mucho sobre la materia orgánica, sobre los cultivos de servicio, y no hemos hablado mucho de la integración agricultura-ganadería, que también es fundamental para regenerarlo al suelo. Y creo que capaz como proyecto de transferencia de tecnología, el poder capacitar a los agricultores en todas estas prácticas para que vamos avanzando en cuidarlo al suelo. Eso es lo que pienso que podría estar faltándonos, pero deben haber muchas cosas. Sí, es la importancia de la investigación y de la difusión de resultados, el ir formando una mayor conciencia y también a mejores profesionales y productores haciendo el trabajo, ¿no? ¿Y cómo lo ve Carlos? 100% de acuerdo que la investigación es imprescindible, más aún en un tema que necesitamos conocer más a profundidad, que es la dinámica del suelo, la dinámica del agua en el suelo. La verdad que nos falta mucho conocer de la dinámica de nuestros suelos, en lo físico, en lo químico, en lo biológico. Hay zonas nuevas que se están incorporando a la agricultura, que también infelizmente pueden pasar por estos mismos procesos de degradación por desconocimiento de las formas de manejo. Infelizmente esto no es una investigación que lo va a hacer una empresa privada, porque no le genera réditos comerciales a nadie, excepto al productor, al medio ambiente y al país en general. Entonces es algo que necesita de inversión pública o de fondos que pueden ser privados que promuevan la investigación esta básica, pero que tienen que ser vistos en más plazo, ¿no? En más tiempo. Son temas de manejo, de investigación que requieren de mucho tiempo. El proyecto ha sido muy corto y probablemente todos los proyectos sean muy cortos y infelizmente no son continuos. Esto tiene que tener continuidad porque el suelo es algo dinámico, ¿no? Va cambiando y tenemos que ir descubriendo esos cambios, adaptándonos a esos cambios para manejarlo en beneficio de la mayor productividad, ¿no? Muchos productores creo están conscientes de eso, tratan de hacer su propia investigación, pero obviamente que con muchas limitaciones porque es algo muy profundo y de muchos componentes, y eso tiene limitaciones, ¿no? Entonces necesita la participación
de entidades de gobierno, de entidades públicas y privadas. En esto muy bien pueden funcionar las alianzas, las sinergias entre el sector privado, sector público, universidades. Eso es imprescindible, que las universidades entren a una dinámica de investigación y de innovación para ayudar al productor y al mismo tiempo para generar profesionales que realmente sean conocedores de los distintos componentes de lo productivo, ¿no? Y el suelo es básico en esto, ¿no? Entonces necesitamos que las universidades se involucren, pero realmente a profundidad, porque ahí hay mucho recurso humano bien formado, bien capacitado, y es de donde va a salir nuestro recurso humano para el buen manejo de nuestra agricultura y de nuestra ganadería en general, ¿no? Ahí es que todo el sector tiene que estar unido y tener esto como un objetivo en el mediano, en el largo plazo, pero no descontinuarlo, ¿no? Hay muchas experiencias de corto plazo que no tienen continuidad y quedan con resultados, no digo truncados, pero a medio camino, ¿no? Cuando esto debería ser una labor constante, ¿no? Muchas gracias, Verónica y Carlos, por sus contribuciones. Gracias por contarnos de sus experiencias, de sus apreciaciones, de su visión de futuro para este tema de manejo de los suelos, que es tan importante, el tema que todos los productores agropecuarios aprecian de saber más y mejor cada día. Los invitamos a un próximo episodio en el cual Cultivando Futuro va a presentar a dos productores sobresalientes en nuestro medio, compartiendo sus experiencias, su conocimiento y sus expectativas también. Muchas gracias.